Bueno, ha sido un año intenso, con muchos temas. Ya tenemos alguna experiencia en esto. Este es mi séptimo año cursando como concejal de la ciudad. Reitero, como siempre lo hago, que es un honor representar a los vecinos de la misma. Y bueno, la verdad es que se han resuelto temas muy trascendentes, como el caso de las concesiones del servicio de recolección de residuos y de transporte urbano de pasajeros, con un final en el tratamiento de ambos temas que no me conforma para nada, que me deja muy insatisfecho, que incluso se ha terminado de aprobar con una mayoría exigua, que desde nuestro humilde punto de vista, teniendo presentes las prescripciones de la Carta Orgánica Municipal, no ha alcanzado la mayoría de 2/3, la mayoría agravadas, que toda concesión de servicio requiere, y por lo tanto nos han obligado a acudir a la justicia y estamos discutiendo la legalidad de dicha ordenanza. En otro plano está todo lo que tanto ha dado a hablar y seguirá dando que hablar seguramente, que es la instauración del sistema de fotomultas, en un proceso que estuvo en el 90% tramitado, facturado, elaborado y empaquetado, digamos, en la órbita del Departamento Ejecutivo, que solo en la última parte del mismo, y dado la cantidad de objeciones y discusiones que se han generado en la agenda pública de la ciudad, bueno, el intendente municipal terminó mandando el tema como para homologarlo, digamos, en el Consejo Deliberante. Bueno, con la mayoría que el oficialismo tiene a gatas, digamos, han conseguido de alguna manera intentar abrochar un negocio que es ruinoso para el municipio, que, como todos saben, lo central de este tema es que no se ha acudido al proceso licitatorio, y que eso genera las lógicas sospechas, porque ¿por qué se contrató a esta empresa y no alguna de las 7, 8, 10 empresas en el país que podrían haber hecho este tema? Y luego lo inexplicable, que en un expediente de casi 320 fojas no hay una sola línea que de alguna manera justifique, dé consistencia a la decisión que tomó el municipio de entregarle nada menos que el 60% de la recaudación por la fotomulta a la empresa que se encarga, digamos, de este servicio. Hoy mismo leíamos, incluso lo subí a mi cuenta de Facebook, que el municipio de la ciudad de Resistencia está trabajando en un sistema de fotomulta con una lógica absolutamente distinta, con un convenio de complementación con la Universidad Tecnológica Nacional, que lo están por llevar adelante durante el año próximo, pero que todos los equipos, todo el software, toda la infraestructura para llevar adelante dicho sistema va a ser enteramente propiedad municipal para siempre. O sea que se va a digamos, fortalecer su capital de herramientas para trabajar en este sentido, y que solamente van a acudir a la UTN para la prestación de los servicios profesionales de consejos de carácter científico y técnico para llevar adelante de una manera eficiente e idónea, digamos, dicha tarea. Fíjese usted la enorme diferencia, puesto que hoy, reitero, aparecen en los medios de la ciudad vecina de Resistencia declaraciones del secretario de Transporte y Tránsito del municipio de la vecina ciudad diciendo: no vamos a tercerizar y todo lo recaudado va a quedar en favor del municipio, de nuestro municipio. Bueno, luego también queda un sinsabor muy grande por una cantidad importante de pedidos de informe que hemos
aprobados, muchos de ellos incluso por unanimidad, que tiene que ver con, digamos, lo relacionado con la temática económica financiera del municipio, con la rendición de cuentas y con otros temas como por ejemplo lo relacionado con todo el desarrollo de Santa Catalina, no solo en el avance de obras, sino también en cómo está la oferta de lotes, si hay interés, cuántos lotes se han ido adquiriendo, cuánto se ha pagado por cuota inicial, las cuotas subsiguientes. No tenemos ni siquiera el informe de esto, que es uno de los caballitos de batalla, digamos, en la actual gestión. No se ha brindado informe de la privatización, del mantenimiento de plazas, parques y paseos dentro de las 4 avenidas a cargo de una empresa privada, que también fue resuelto en forma unilateral por el intendente municipal. No se ha rendido informe, no obstante que hemos insistido en distintas oportunidades sobre un convenio que tiene ya varios años, donde se le entrega a una empresa, digamos, de cobranzas la posibilidad de hacer percepción de tributos municipales, de alguna manera perjudicando las chances que tiene la caja, la exclusividad, digamos, que tenía la caja municipal de préstamo para este métier. Bueno, esto es un poco un repaso de los temas como más salientes, digamos. Yo creo que el otro plano es el plano, digamos, de dar respuestas a los vecinos. Bueno, en este caso tuvimos un año donde hubo solamente 3 sesiones itinerantes, menos que los anteriores años. Así que no, el balance que hago es el balance de un año mediocre en el plano parlamentario, que está a tono con la poca importancia que le da el Departamento Ejecutivo al Consejo Deliberante y la subalternización, digamos, con la que esta gestión se maneja con respecto a la posibilidad de que ambos departamentos que conforman la institución municipal trabajen en una forma articulada.